¿Cuáles son los temas que realmente los están ocupando y preocupando? Teniendo en cuenta lo que decíamos al comienzo del programa, están en cuestión. Están en cuestión, sí, están en cuestión y creo que lo primero que hay que rever, en todo caso, es en cuestión en función de qué. Es decir, está bien, hay cuestionamientos a la actividad, a los resultados, algunas desviaciones en algunos resultados con respecto al resultado final. Las explicaciones se pueden buscar por distintos lugares, no solamente es una cuestión de método, también el método tiene sus problemas. En función de la sociedad que estamos viviendo, un poco más cambiante. Pero, a ver, se da la sensación, en algunos comentarios, que las encuestas daban que el Partido Independiente iba al balotaje. Más o menos la discusión que se da es en esos términos. Y realmente, la discusión, estamos hablando de 3, 4 puntos, como 5 puntos, como mucho, ¿no? Como mucho, en la desviación entre el resultado final y la encuesta. Estamos hablando de un poco más que un margen de error, y teniendo en cuenta que la encuesta tiene una falencia en términos de diacronía entre el resultado que se contrasta con el lugar de relevamiento. La encuesta se termina una semana antes de las elecciones. Claro. Es decir, hay un problema de que en esa semana puede haber habido movimientos. Lo que teníamos era pocos movimientos en etapas anteriores, y últimamente está habiendo más movimientos sobre el final. Pero el electorado es un poco más volátil en corto tiempo. Esa es una de las probables explicaciones. Una de las probables explicaciones, que hay contratación empírica que nos demuestra que efectivamente hay atisbos de eso, pero a lo central que me preguntabas, que la base de datos esté disponible no cambia la calidad de la encuesta. A eso iba. Ese era básicamente el núcleo de la preocupación. Porque si alguien me asegura que sí, que cambia, y bueno, entonces ¿por qué no? No cambia. Lo importante acá es que haya protocolos de cómo se elaboran las encuestas mediante una X cantidad de herramientas que cada día son más amplias, cómo se difunden los datos desde las propias empresas, qué cuestiones vamos a poner en las fichas técnicas, que de hecho estamos trabajando también en la Cámara de Empresa de Investigación Social y de Mercado. ¿Están desarrollando protocolos? A ver, existen. ¿Existen? Códigos de éticas a los que adherimos todas las empresas que formamos parte de la Cámara de Empresa de Investigación. Después quiero que me digan cuáles son las empresas que forman parte de esa Cámara. Bien. Al final, igual. Sí. Y te voy a hacer memoria. Para no desviarnos, digo, en el asunto. Entonces, pero los protocolos están Los protocolos existen códigos de ética internacionales y existe un código de ética de la Cámara Uruguaya. Existe el trabajo que estamos elaborando de empezar a estandarizar determinadas condiciones para la difusión de fichas técnicas. Manual de buenas prácticas. Ok, perfecto. Y estamos trabajando en organizar algún evento justamente para desarrollar, empezar a discutir lo que sucede en el mundo sobre esto. No solamente en términos de cómo se hacen las encuestas, en términos de cómo se regulan. Y de hecho, parte de esto, una parte central en todo esto, juegan los medios. Es decir, qué difunden los medios, cómo difunden los medios. Hay encuestas dando vueltas por los medios que son encuestas que son resultados sumamente parciales de encuestas realizadas, sumamente parciales. Sí, hay muchos asuntos puntuales a los cuales a veces estoy tentado ingresar, a veces no. Voy a ver cómo me debato en esto en este próximo rato. Pero, ¿hay problemas de análisis también? ¿Qué entendés por problemas de análisis? Problemas de quienes tienen la responsabilidad de, una vez desplegados los datos, intentar descifrar de ellos los asuntos que se intentan descifrar. Te lo digo, ¿por qué lo digo? Yo recuerdo, había una empresa encuestadora que había estimado, a partir de los últimos datos de los que disponía, que la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, estoy hablando de las elecciones pasadas, era más cercana a la que terminó siendo. Cuando se da una explicación de por qué ellos entendían esto y decían, creíamos que la diferencia iba a ser más chica
o inclusive creíamos que iba a ser en otro sentido, se hablaba de, y se introducían algunos elementos teóricos que para mí eran novedosos, digamos, como periodista, inclusive como un hombre que egresó de la Facultad de Ciencias Sociales hace ya muchos años. Por ejemplo, se decía, bueno, en Uruguay no ganó tal candidato porque nosotros estimamos que la población era más moderna de lo que finalmente nos damos cuenta que era. Es decir, ¿hay problemas de análisis? Esto es un ejemplo, ¿eh? A ver, Más que problema de análisis es cómo, voy a usar una palabra técnica y después voy a explicar en qué consiste, cómo ponderamos los resultados. Ahí está. ¿Qué pasa? No todo el mundo, en un mundo ideal, en una encuesta ideal, yo podría poner a toda la población del Uruguay en un bolillero, extraer 1000 bolillas, lograr que esas 1000 personas me contesten y contesten la verdad. Y no haya indecisos, ni no sabe, ni contesta, ni voy a ir a votar. Estuvieran todos decididos a claro. no cambiar. Entonces, eso sería el mundo ideal. Ese mundo ideal no existe. Entonces, en lugar de contestar todo el mundo, contesta un 2%, un 5%, un 10%. Entonces, ¿qué hago? Tengo que reemplazar la bolilla inicial por otra bolilla suplente. Y por una suplente de una suplente. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que llamamos la tasa de no respuesta, ¿no? El porcentaje de gente que se niega rotundamente a abrir la puerta o a contestar el teléfono, es diferente según distintos segmentos de población. Y va subiendo. Por ejemplo, y va aumentando. Por ejemplo, no sé, los hombres son más propensos a contestar una encuesta de opinión pública que las mujeres. Entonces, si es así, mi muestra va a quedar desbalanceada. ¿Y es cierto eso? Claro. ¿Es No, así? no. Ese contexto me llamó la atención. Los votantes del partido de X dicen más, aceptan más, con mayor facilidad contestar una encuesta que los votantes del partido Y. Entonces, eso genera un desbalance en la muestra, que tengo que corregir de alguna forma. Entonces, ahí es donde cada empresa usa fórmulas diferentes. Su regla. Pero que, claro, cada maestrito con su librito, como me gusta decir, y ahí es donde, bueno, entra el know-how de cada empresa, la experiencia que tiene acumulada, el conocimiento y las hipótesis que cada uno hace acerca de cómo corregir ese sesgo que tiene la muestra. Ahora, de ahí a decir que hay un análisis cualitativo y que poco menos que ponemos el dedo y decir, no, este es subir un punto y este bajar un punto, hay un trecho muy largo, ¿no? No, por eso yo planteaba la posibilidad de que hubiera problemas de análisis. Bueno, pero Más allá de que- a ver, el tema, pero a ver, ahí hay dos puntos de discusión. Uno es las encuestas, que es una cosa, y otra es el análisis que se hace a partir de la encuesta, que puede ser hecho por la misma persona o la misma institución que hace la encuesta o puede ser un tercero, ¿no? El problema, si se quiere, entre comillas, que ha habido en Uruguay, que en algunas partes del mundo se repite y en otras pasa lo opuesto, es que a veces quien analiza públicamente o políticamente un resultado es el mismo que la hizo. En otros lugares no es así. La encuesta se difunde y quien lo analiza es un tercero. Entonces, ahí es, por un lado, lo que hablaba Len sobre la encuesta y la ponderación, y por otro lado es quien analiza. Porque también hay análisis que se han hecho por personas que no tienen nada que ver con empresas que realizan encuestas y que, digamos, se torcieron resultados para dar que sucedía tal cosa o que tal candidato era imparable o cual otro se hundía. Claro. Simplemente usando datos de terceros. Es lo mismo. La única diferencia es si uno lo construyó o no. Pero mientras tanto el análisis es sesgado quien la hace o quien no la hace. Cualquiera puede sesgar en función de elementos teóricos o de construcción con el dedo al viento, ese mismo resultado, analizarlo en función de esa construcción. Que, repito, puede ser quien la realizó, como puede ser cualquier tercero, como sucede en casi toda la mañana radial de Uruguay, ¿no? Sí, claro. ¿Ustedes observan un problema desde el punto de vista de la existencia
digamos, como empresas, de que estén permanentemente en cuestión? Porque en los últimos tiempos han estado permanentemente en cuestión. Esto genera problemas de credibilidad, genera problemas de consistencia a la hora de la existencia misma del producto, ¿no? Según todos los... nosotros todos los años dentro de la Cámara hacemos un estudio de nuestro propio sector y compartimos información y hacemos un análisis de la composición del mercado, de las empresas de investigación de mercado y de opinión pública. El sector opinión pública pesa mucho menos que lo que es investigación de mercado. Claro. El grueso de nuestra actividad es con empresas. Nos contratan empresas de Uruguay, empresas del exterior, organismos internacionales y en ningún momento nuestra credibilidad frente a nuestros principales clientes, que son las empresas, ha estado en cuestionamiento por lo que haya sucedido con las encuestas de opinión pública de intención de voto. Pero frente a la opinión pública... Frente a cierta opinión pública, porque es increíble cómo nosotros los periodistas, toda la gente que está mucho más informada que la media, está pendiente de este tipo de información, cómo creemos que la población en general está pendiente de las encuestas. Y no es así. La inmensa mayoría de la gente no tiene la más remota idea de lo que dicen las encuestas. Sí, vivimos, es como el fútbol, vivimos en un microcosmos. Y creemos que el resto de la gente está preocupada por los mismos temas que nosotros. Y no es así. Eduardo. Para cerrar. No, simplemente, a ver, yo creo que más allá de los problemas o cuestionamientos que pueda haber, en el fondo la herramienta funciona. Funciona para casi todo lo que se necesita. Con ajuste metodológico, con ajustes de técnica, con los cambios que está habiendo en la sociedad, pero funciona. Funciona para conocer la opinión sobre los transgénicos, para la opinión sobre el etiquetado ahora que se está discutiendo, ese tipo de cosas. O sea, es una herramienta súper potente y creo que se banaliza en estas discusiones a veces de buscarle una precisión cuando lo que estamos discutiendo o los cuestionamientos que plantea Gabriel justamente es... Estamos hablando de un problema realmente grave que estamos sufriendo en términos de estimación de votos, o estamos hablando de una desviación de 3-4 puntos sobre un resultado final que lo que cambió cualitativamente es si el Frente Amplio obtenía o no la mayoría parlamentaria. Ese fue el hecho que desencadenó ciertas reacciones, ¿no? Que creo que hay que ponerla en su justa medida, no negarlas que existen problemas y que existen desviaciones y que hay que discutirlas. Pero no tampoco agigantar un problema que no existe en esa magnitud.